¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción del programa el socio de Ager Consultores, don José Antonio Laeta. José Antonio, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Eugenio, gusto saludarte también. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí trabajando, esperando esta primavera con lluvia. Esperemos que no sean muy desastrosas. Ya en la época, por la época ya empiezan a complicarnos un poquito, pero bueno, nos quejamos de Sí, agua, ahí tenemos. exactamente. Oye, hoy día tenemos de invitado a alguien que conocemos hace tiempo, Alberto Cortés, de la Estación Experimental La Palma. Alberto, gracias por compartir un momento con nosotros, con quienes nos siguen. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Keno. Buenas tardes, don José Antonio. ¿Cómo han estado? Bien, ¿Cómo va la bien. cosa? Cuéntanos un poquito en estos minutos de presentación para la gente que no tiene el gusto de conocerte todavía. ¿En qué estás, Alberto Cortés, profesionalmente? Bueno, profesionalmente, bueno, yo soy, ingeniero agrónomo acá de la Universidad Católica, nuestra Escuela de Agronomía, y actualmente soy el administrador técnico de la estación experimental. Llevo ya 15 años a cargo de todo lo que es la estación en sí, ya sea su huertos productivos, su vivero, que es súper importante, y todas las relaciones, ¿no es cierto?, que hay con los alumnos, con los profesores, con la investigación, un poco con la vinculación también con quienes nos rodean, un poco. ¿No? Claro. Hago hartas cosas en ese sentido. Oye, es interesante porque se trata de huertos en los cuales tiene que combinar, no puede invertir todo en función de rentabilidad en términos productivos solamente, sino que tiene que cumplir estos otros roles que tú señalas y de repente cuesta compatibilizar los intereses desde la academia con los intereses de lo productivo, del vivero incluso, a pesar de que el vivero probablemente interfiere menos. ¿Cómo es esa relación? No, bueno, en general yo diría que participan los alumnos en casi todos los procesos, Ya, se entran a los huertos y entran al vivero también y les gusta hacer algunas prácticas y algunas cosas y en ese sentido destinamos un poco de ciertas plantas del vivero para para que ellos puedan aprender y en los huertos pasa lo mismo, ¿ah? O sea, van a podar podas de formación y uno tiene que asumir que no todo va a quedar perfecto y que hay partes que hay que repasar o hay que volver a hacer, pero porque en general tratamos de todo lo que producimos, tratar de venderlo. Entonces, en claro. general, todo lo que hay acá, que nace de investigación y de misma docencia, o sea, son huertos de los años 80, que se plantaron a diferentes distancias de plantación, a diferentes sistemas de conducción, diferentes variedades, bancos de germoplasma de diferentes especies. Entonces, es, es algo mezclado entre un poco para aprender lo que hay y vender un poco los productos que tratamos de que sean también de excelencia para que los alumnos vean cuál es la realidad y son los potenciales de estos cultivos acá en la zona, porque es una fotografía de lo que era un poco Quillota La Cruz, estas quintas con chirimoya, lúcumas, paltas. Nosotros mantenemos un esquema similar, a excepción que hemos puesto un poco los cerezos desde el año 2000 que hemos estado produciendo cereza acá en la Escuela de Agronomía. Claro. Oye, yo que soy mayor que tú, Alberto, y contemporáneo con José Antonio, nos acordamos de la estación experimental. En su tiempo tenía pepino dulce, en algún momento sembramos algo de trigo, Digo también, sí. de las cosas que recuerdo yo, antes que llegaran los paltos. José Antonio, ¿algún otro cultivo de aquellos tiempos Habían distinto al paisaje de hoy porotos día? verdes también habían, Por otros verdes. porotos verdes, había algo de tomate también. En fin. Tomate, sí, tomate en Y, invernadero había también. en túnel, Ya. zapallo también habían zapallo, zapallo italiano, cosas, Porque fundamentalmente eran hortalizas. Huertos de hoy día níspero también, creo, ¿no? Un Pero eso huerto de llegó níspero un después, poco más fue grande, después. Eso llegó fue después. posterior. Ya. Porque hoy día, Alberto, ¿cuáles son los cultivos que tiene la estación experimental? Principalmente tenemos chirimoyos, los paltos, cerezo. Esos son como los huertos que son en este momento productivos. Ya, Y el resto son principalmente colecciones de tanto de paltas, chirimoyas y algunos cítricos. Ya ya, que ahí tenemos todas las especies. Eso nace, se recuerdan del programa de certificación de plantas libres de virus. Entonces teníamos un bloque fundación y un bloque de incremento que ahora son parte de las colecciones para que un poco tengamos diversidad de variedades y especies, digamos, dentro de los cítricos. correcto. Tuvimos kiwis, pero la verdad que a partir de la sequía que nos pegó muy fuerte en el 2016, 2017 y hasta ahora, digamos,
Los kiwis los tuvimos que, digamos, cortar y solo nos quedamos con 4 hileras para mostrar un poco a los alumnos que teníamos kiwis y que Claro, llegamos a ahora, producir buenos kiwis y bonitos kiwis. Y claro. nos iba bien. Sí. Bueno, ese es el mundo en el cual Alberto tiene que manejar y después vamos a entrar en otras partes de ese mundo. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos. Ahora, Soy Gabriela Verdugo, socia de GEL Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Estamos conversando con Alberto Cortés para conocer un poco del trabajo que se ha realizado y las funciones que cumple esta estación experimental, La Palma, de la Escuela de Agronomía, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eh, y uno de los problemas que tiene la estación experimental que tienen que experimentar, tienen que hacer docencia, tienen que hacer, no son solo productivos. Entonces ahí surge un tema, José Antonio, que tú querías llevar y consultar un poco a Alberto cómo se resuelve. sí, el tema muy importante que es el tema del financiamiento. Las facultades de agronomía en general les cuesta mantener una estación experimental y veo que la estación experimental La Palma, que estás dirigiendo tú, eh, ha tenido un permanente trabajo de financiamiento de su propio quehacer. Entonces, ¿cómo lo logra eso? Me gustaría avanzar en esa línea. Sí, bueno, en general la estación se financia con la fruta que nosotros logramos vender, ¿cierto? Ya sea de nuestros paltos, de la cereza y de la chirimoya. Habitualmente la cereza, como nació de un proyecto, pero plantamos 5 hectáreas como para que sea realmente valorarlo como un negocio, nos ha resultado bastante bien. Estamos hablando que hemos exportado anualmente 50, 70 toneladas de cereza en los meses de noviembre. Y bueno, todos esos ingresos más lo que nosotros, la venta de la chirimoya, que son 120 o 140 mil kilos, la palta, que está rondeando entre los 100.000 y 120.000 kilos, lo manejamos, digamos, pensando como si fuera un huerto productivo, digamos, de algún agricultor. Entonces, nuestros ingresos van directamente principalmente los huertos financian todo lo que son las colecciones, que son casi 8 hectáreas, 9 hectáreas de colecciones de tanto de paltos, de chirimoyos, como de lúpumos, nísperos, que necesitan ser, digamos, mantenerlo y no generan ingresos, por decirlo así. Es muy poco lo que uno podría cosechar de cuando tenemos 3 mandarinas de una variedad diferente, de diferentes especies, es muy difícil poder generar ingresos con eso que sean interesantes. Entonces, todos los huertos productivos financian gran parte de lo que es la docencia en ese sentido y la Sí. investigación, ya sea tanto para los viñedos como para los módulos agroecológicos, todo lo que tenemos. Y el vivero también es una gran fuente de financiamiento para nosotros, eh, ya que un vivero, yo diría que bien profesional en ese sentido, hemos llegado a vender 200.000 plantas, pero siempre tratando en el vivero enfocándose a nuevas alternativas, digamos, y nuevas digamos, variedades que puedan ir ayudando un poco a nuestros clientes. Entonces, con ese financiamiento nosotros vamos año a año haciendo nuestros presupuestos y vamos a ir, ¿no es cierto?, mejorando, haciendo algunas inversiones. Ahora, por el tema de la sequía, nuestros huertos han disminuido bastante. Nosotros ya hemos perdido 10 hectáreas debido a la sequía. Y eso es algo que nos está pegando bastante fuerte y en general afecta también al vivero, porque nadie tampoco está plantando mucho. Entonces, estamos pasando años bastante complicados en ese sentido. Pero todavía, digamos,
estamos financiando la estación en ese sentido con la gestión que hacemos, digamos, principalmente de la fruta y de lo que vendemos en planta. Tener alternativa y tener buenos productos siempre va a generar buenos ingresos. Al final pasa por eso. ¿Mm? El tema que tienes en la estación, que hay mucho trabajo manual. Entonces, ese trabajo también requiere de un financiamiento. Entonces, todos los ingresos te dan para soportar el costo total de lo que es la operación de la estación. En ¿Alcanzas los a últimos años hacerlo? ha sido más difícil poder lograrlo porque en general, como les decía, uno de los ingresos más importantes siempre fue la fruta y la palta. Y un poco la sequía nos ha ido obligando a disminuir nuestros ingresos. Y como saben, los costos no han disminuido. No. Tenemos personal que tenemos que mantener, tenemos otras cosas que tenemos que mantener, los costos fijos, entonces ha sido más difícil, pero tenemos proyectos para poder mejorar y volver a plantar en los próximos años estas 10 hectáreas y con nuevas alternativas también, buscando siempre esto un poco de mostrar cosas interesantes para la zona, pero que sean productivas para nosotros y poder generar buenos negocios, porque en general el alumno va a querer saber cómo hacemos las cosas, cómo las vendemos, cómo lo producimos. Si uno no Claro. hiciera nada, la verdad que no Muy aprenderíamos bien, nada a nadie. muy bien. Oye, volviendo un poco a la historia también de lo que se ha desarrollado en la estación experimental y el aporte justamente que tienen las estaciones experimentales para esto. Yo recuerdo, porque ahora tú señalabas que tenemos algo de kiwi, queda un poquito kiwi, pero ya no sé cuántos años tienen esos kiwis. 85 y 92. Claro. Claro, ya están lógicamente fuera de, no sé si quedarán plantaciones de esa época, ¿ya? Pero hay que recordar que el desarrollo del kiwi en Chile tuvo fuerte incidencia desde la Escuela de Agronomía también. Mucha investigación generada acá, directamente en la zona productiva, pero después también con los kiwis puestos acá, digamos. Claro, en general ha sido en los paltos, los kiwis, en los chirimoyos también ha sido la escuela de Sí, agronomía un poco la que le ha puesto un poco el hincapié a desarrollarlo y los cítricos vinieron posterior, como dicen ustedes, pero en general han sido esas 4 especies muy importantes para la región sobre todo. porque fíjate que en el caso, partamos por el tema, por ejemplo, los chirimoyos. Los chirimoyos es un cultivo muy propio de muy pocas zonas que lo pueden producir en Chile, y nosotros lo teníamos aquí como zona de influencia, y gran parte del desarrollo de la tecnología que se aplicó para manejar huertos surgió naturalmente en la estación experimental. Claro, y esto también el hecho de tener colecciones de variedades, digamos, que también son antiguas, que uno permite ver el desarrollo de ciertas variedades y uno puede elegir cuál es la mejor variedad en base a lo que uno puede ver en terreno. O sea, ahí tenemos Claro. 6, 7 variedades que son antiguas, pero que permiten diferenciarlas, ¿cierto? Y ver cosas diferentes. Aprender un poco de eso. En Chirimoya, dices tú. En los Claro, en chirimoyos. chirimoya también las tenemos en palta, que tenemos, no Ah, sé, sí, ahí deben haber sí, unas 12 variedades de palta, sí. de diferentes fechas de cosecha, colores, formas. Eh, entonces, digamos, toda esa parte es muy importante como estación experimental, como también cierta medida yo lo llamo como un banco de germoplasma, porque ahí están un Claro. poco ese reservorio que se podría utilizar si uno quisiera para programas de mejoramiento o cosas así. Es que estaba pensando en el caso del chirimoyo, que ser un cultivo tan restringido a ciertas zonas, entre ellas la nuestra, porque me tocó a mí, siendo alumno de la escuela, conocer cómo se cultivaba el chirimoyo en mis tiempos, ¿ya? En mis tiempos se cultivaban ¿a cuánto era? Como a 10 por 12 10 por 12 o o 10 por 10 por ahí. 12 por 12 con un soporte, con palo, con un parrón, ¿ya? Que habían escasamente unas poquitas plantas, los rendimientos eran súper bajos. Después apareció la polinización manual, ¿ya? Después los insufladores. Hoy día ya no hay parrones, lógicamente, en esto. Entonces, todos esos cambios son cosas que se fueron generando ahí en la estación experimental. ¿Ya? Cuando Claro, tú llegaste, claro. ¿qué cambios ha ocurrido desde que llegaste tú a lo de ahora en No, el Chirimoyo, por ejemplo? perdona, ¿Hay algún cambio? Sí, perdona un poquito complementando eso. Y eso es lo que ha hecho que hoy día sea el único, prácticamente el único o uno de los 2 o 3 huertos de chirimoyos que hay en la zona, Que todavía quedan. que todavía que quedan. todavía quedan, claro. Claro, yo creo que lo principal que cambia, porque todo lo que tú nombraste, en realidad, bueno, los parrones no están, lo principal fue orientado a este manejo post-polinización, cómo es frenar un poco el brote y Sí, trabajar con polen de variedades diferentes y no del mismo árbol. Yo creo que ya. eso, yo creo que mejoró bastante lo que es nuestra cuaja.
¿ah? Y eso, la verdad que marcó la diferencia cuando llegamos a lograr 180.000 kilos, la verdad que fue, y de bonito calibre. Nosotros siempre lo hemos asociado un poco a este vigor híbrido que le da la otra variedad. Claro. Hicimos algunos ensayitos por ahí con Ricardo Cautín con respecto a los polen que usábamos y salieron cosas bastante interesantes. También buscando siempre esto de hacer algunos Claro. ensayos de investigación con lo que estábamos haciendo. Exacto, Mm. claro. Oye, bueno, evidentemente en otros cultivos, como te decía, los kiwis han ido saliendo ya al mercado, por lo menos también acá en la estación experimental, pero en los cítricos están trabajando ustedes también bueno, están asociados a la Asociación de Viveristas de Chile, por lo tanto eso sí significa ciertos requisitos de calidad certificada, ¿verdad? Claro, estamos participando con la asociación gremial en este proyecto, ¿no es cierto?, de calidad de planta, ¿no es? que Claro, hemos hecho hemos definido nuestros parámetros, cuáles serían una planta de calidad, buscando siempre tener una sola calidad, que en general está relacionada con los diámetros basales, los diámetros de la variedad, el tamaño, la altura de la planta que se va a entregar. Eso hemos trabajado bastante con la asociación gremial ya de hace por lo menos 2 años, y estamos ya, de hecho, nosotros estamos sacando nuestras plantas bajo ese parámetro. Todavía estamos ahora frente a la etapa de las certificaciones que va a hacer la asociación gremial para poder generar a lo mejor algún tipo de sello, ¿no es cierto?, que nos permita claro. diferenciar nuestro producto. ¿Mm? Es un poco lo que viene siendo el vivero. ¿Ya? Y también trabajando con el tema de las nuevas normativas, que es súper importante las nuevas normativas del Servicio Agrícola Ganadero para poder tener material libre de cualquier tipo de enfermedades o plagas. ¿Mm? Y de Es las un poco especies que estás, perdón, y de las especies que estás reproduciendo en el vivero, no son solamente cítricos, tienes también otras especies. Ya, estamos ahora principalmente estamos con paltos clonales, ¿no es cierto? Paltos de semilla, estamos también con los kiwis, estamos haciendo plantas de kiwi. En general tenemos todos los años un número de clientes que quieren nuestras plantas de kiwi, así que hacemos. Nosotros en nuestro vivero siempre ha trabajado a pedido, o sea, tratamos de que el agricultor se ordene y se planifique para poder tener una planta de calidad, no tenemos planta en stock por llegar y sacar, sino que es un Claro. trabajo que nosotros hacemos porque es una combinación de portainjerto de variedad de especies muy específica para cada zona, ya sea para el norte o para el sur. Entonces, lo ideal es trabajar en ese sentido. Y hemos estado innovando con algunos portainjertos nuevos, más resistentes a carbonatos, que andan mejor, toleran mejor esas condiciones, pensando en nuevas zonas productivas de cítricos. Hemos trabajado también ahora con injertos de puente, ¿no es cierto?, para poder trabajar con replantes, sobre todo en limones que quedan después de muchos años con mucha carga de nemato, y uno volver a plantar cítricos tiende a ser más dificultoso, y nosotros estamos haciendo algunas técnicas un poco para generar plantas, digamos, que se puedan adaptar a estas condiciones, con un injerto puente. Hemos estado tratando de buscar alternativas un poco para nuestros agricultores en base a lo que conversamos con ellos y lo que se viene. Claro. El tema de perdón, el tema de los paltos clonales también es una técnica que has ido desarrollando en el tiempo, creo que ha sido un trabajo con Mónica Castro, bastante Claro. mancomunados, digamos, porque es una línea que también se inició en la escuela y hoy día se está difundiendo las variedades a través de la estación. Claro, fue un proyecto, ¿no es cierto?, de la profesora Mónica, y que se demoró un poco, pero se desarrolló toda la técnica hasta que realmente los agricultores se dieron cuenta que era la alternativa Claro. que se tenían, y eso generó un boom de plantaciones de clonales. Yo diría que en los últimos 8 años, 6 años, fue mucho más fuerte que cuando partió. Yo me acuerdo del 2008 vendía 500 plantas de clonales, me costaba un mundo, y hacía rebaja y todo para que se las llevara. Sí, Y ahora el valor es el triple, 4 veces más de lo que era hace años, y cuesta comprarla. Entonces, claro. la verdad que en Chile se demora un poco en todas estas nuevas alternativas en desarrollarse, pero como dijimos, la escuela fue importante propulsor, digamos, de esta técnica y de este nuevo, es un paquete tecnológico, por decirlo así, un nuevo Sí. producto. Oye, bueno, nos pilló el tiempo nuevamente, así que vamos a ir a un corte y continuamos luego en el último bloque de conversación con Alberto. Vamos y volvemos. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres,
La planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico, con menos agua. Hola, soy Alberto Cortés, ingeniero agrónomo y administrador técnico de la Estación Experimental La Palma de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Contamos con 50 hectáreas de superficie tanto de huertos frutales como un vivero de frutales subtropicales acá en la zona de Quillota. Hemos llegado al último bloque ya de conversación con Alberto Cortés, conociendo cómo se lleva, que no es fácil, una estación experimental, que tiene que cumplir los roles que hemos señalado y que hemos desarrollado con Alberto, y probando nuevas cosas que pueden ser interesantes para el sector productivo, ya, con nuevas variedades, nuevos manejos, en fin. Pero no era solamente eso la estación experimental, porque la estación experimental, de alguna forma, la universidad quiere que sea un vínculo con el medio. Y claro, el vínculo con el medio puede ser a través del vivero, a través de las visitas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito respecto a las visitas? Porque las plantas, vender todas las plantas que tú dijiste, es una relación con el medio y está bien catalogado en ese sentido nuestra estación experimental, digamos. Claro, claro, claro. Pero las Bueno, visitas que vienen a ver cosas en directo. sí, en general las visitas hay de todo, o sea, visitas de agricultores que quieren ver diferentes variedades o diferentes especies, ya sea, por ejemplo, ahora tenemos muchas visitas por la palta Isabel que tenemos nosotros, que es una variedad que ha estado desarrollando un poco la Escuela de Agronomía, que la tenemos ahí, que ha sido una alternativa, pero la reina Haas nunca la Sí, dejó entrar. no lo dejan. Pero por ahí en algunas zonas más frías, Isabel podría ser una buena alternativa. Entonces tenemos las plantas, entonces vienen visita a ver estas cosas que tenemos, lo mismo que en variedades, a lo mejor tuvimos naranjas de pulpa roja, que también, oye, tenía esta variedad moro, sí, la tenemos, y vienen un poco a visitar, ¿no? Y también Claro, al principio con la cereza, o sea, y también nos pasaba con la chirimoya, porque los agricultores que quedaron aquí, de repente cuando yo les dije los rendimientos, oye, pero ¿qué haces? O sea, entonces, ya, todo en realidad yo les digo, oye, pueden venir cuando quieran, porque para eso estamos, vengan a mirar, lo hacemos bien, mal, pero ustedes sacan sus conclusiones y pueden, digamos, tomar decisiones, que yo creo que eso es lo que un poco hace falta para que un agricultor tome buenas decisiones, ir a ver en terreno cómo ocurre, qué pasa, cuál es la verdad, digamos, claro. de la operación de estos huertos. Entonces ahí tenemos harta vinculación y tenemos hartas visitas en general. Y también, como les comentaba, las universidades también vienen tanto del sur como del norte de Chile, de Santiago, a ver esta estación experimental que tiene todos estos cultivos y, Claro. y además sigue funcionando. Oye, la otra parte que es la parte académica, en que vienen eh, estudiantes que como está al lado, entiendo que es la única estación experimental que está al lado de la unidad académica Sí, ya de la estamos Escuela de separados por una Agronomía. rejita nomás, y una Por una- puertecita. claro, por lo tanto los estudiantes tienen el campo ahí mismo para verlo. ¿Qué tan frecuente es la pasada de estudiantes académicamente por la estación experimental? Depende de las pruebas, ¿no? Si hay muchas pruebas, no, pero en general harto trabajo práctico se ve, los alumnos entran un poco a hacer sus propias observaciones, ¿sabes? Harto alumno caminando también hacia diferentes huertos. Los profesores hacen sus prácticos, por ejemplo, el profesor de suelo que nos pide hacer calicatas en diferentes Sí, sectores para que los alumnos se puedan meter dentro de las calicatas. Tenemos también las parcelas que son más para el área de hortaliza y fitotecnia, ¿no es cierto? Que hay una hectárea destinada a cultivar y poder trabajar hortalizas de diferentes tipos. Y tenemos también un módulo agroecológico que trabajamos nosotros un poco para que también hagan sus propios trabajos de suelo y manejar un poco hortalizas orgánicas o con un manejo un poco más integral. Todo eso, digamos, lo tenemos dentro de la estación para los alumnos. Tenemos un arboreto más o menos interesante de todos los frutales de hoja caduca que vamos a tener, duranos, diferentes damascos, ciruelas. Entonces, ahí los alumnos en diferentes etapas para los estados fenológicos los pueden venir a ver y los profesores un poco lo hacen describir o dibujar un poco qué es lo que están viendo, que es súper importante verlo porque les va a quedar mucho más en la retina tocar, oler, ¿no es cierto?, cortar, con el caso de las podas que puedan hacer. Yo creo que eso es súper valioso y yo creo que los alumnos lo valoran bastante. Ahí les gusta el hecho de poder venir y entrar, digamos, pueden inclusive, no sé, comen fruta que está colgada, o sea, en general, bastante
Lo importante es que ellos sientan que acá pueden venir y mirar lo que necesiten, ¿no? Si necesitan Claro. hacer algo, siempre yo trabajo con un agrónomo, ¿no es cierto?, que también de la escuela, más joven, que también se vincula con las preguntas típicas de los alumnos que los atendemos, cuánto Claro. riega, cuánto fertiliza. Entonces ellos tienen información de primera en ese sentido. ¿Mm? Nuestro análisis de suelo se los mandamos a los profes, los análisis foliares para que vean y usen de repente resultados que son reales de lo que Sí. tenemos acá. Y lo mismo, profesor, en entomología y para todos los bichitos que tenemos en todos lados. Usted mismo ahí, que no estaba feliz con todos los bichos Sí, que no. teníamos. Yo lo llevaba frecuentemente también. Pero Hay harto que mirar ahí. Sí. fíjate que todo lo que Claro. estás hablando hace que en las otras universidades y afuera hacen que la estación experimental sea una estación modelo y sí es muy reconocida a nivel nacional, por si acaso. No, claro, claro. Sí. Y lo mismo pasa, o sea, esas mismas cosas que nos van pasando como algunas enfermedades o cosas que pueden ver en las plantas, tenemos el contacto directo con los profesores, entonces nos vamos apoyando y ellos también van dando a su ayudante, a su asistente o a los mismos alumnos a ver ciertas cosas que van pasando. O sea, algunos eventos importantes que a veces hemos traído máquinas podadoras grandes, el profesor de Cabudo los trae para que vean estas máquinas, cómo funcionan. Entonces, están en el campo un poco para ver lo que necesitan ver. ¿Mm? Mm. El Oye, tema de pero riego es importante hay un, demostrarlo. hay un aspecto, fíjate, en esa vinculación con el medio que eh, yo como que la echo de menos. No sé si es una dificultad, si es muy difícil concretarlo. ¿En qué medida las empresas privadas se acercan a la estación experimental que tienen tecnologías, por ejemplo, que quieran probar y ponerlas ahí? ¿Eso cuesta mucho que se concreten tareas de ese tipo? Eh, sí, no ha sido fácil. En general yo creo que en algún momento probamos muchas con empresas cuando empezaron a salir todos estos sensores inalámbricos, todo el sistema de Sí, riego, de monitoreo y monitoreo de temperatura también inalámbrico, todos conectados a través de redes. Hicimos hartos trabajos con diferentes empresas para que ellos probaran ya, su sistema y nosotros nos fuimos, digamos, alimentando de la información que ellos generaban. Y después ya. nosotros, si el servicio es bueno, lo contratamos para nuestra propia operación. Así, en general, y también pasa con algunas empresas que quieren probar sus productos en ciertas especies. También la estación ha servido un poco para que ellos puedan probar ciertos productos, siempre todo relacionado con algún profesor de la Escuela de Agronomía que es el que tiene que visar y dirigir un poco todo eso, todas esas operaciones Mm. dentro de la estación con su ensayo, si quiere probar o está convencido. ¿Mm? Eso Ya, ha pero más sido, bien esa conexión se da a través de los profesores que están mediante proyectos haciendo también claro, investigación haciendo que cosas. puedan complementar Claro. ahí. Y algunas veces directamente acá a la estación, pero como digo, cuando son cosas de monitoreo y cosas que tienen Sí. que ver con riesgos, eso lo vemos nosotros más. Cuando hay productos en ciertas especies, tratamos de que los profesores un poco se involucren también ahí y los derivamos a ellos para que puedan, digamos, desarrollarlo y si están de acuerdo en hacerlo también. Claro. Claro. Oye, Mm. Alberto, hemos conocido de los tiempos, como te digo, que yo conocí la estación experimental antes que se pusieran paltos ahí, que habían pepino, lo que conversamos, cereales, porotos y choclos, no sé, había tomate al aire libre, o sea, había un montón de cosas. Trigo también. Trigo también. Bueno, fuimos cambiando los frutales, ¿no es cierto? Principalmente paltos, cítricos, chirimoyo. Después llegaron los cerezos, llegaron los kiwis, ¿ya? Hoy ya se están yendo los kiwis. Se van acomodando todas estas cosas. Esto del cambio climático, de alguna forma, te hace a ti y al equipo con que trabaja ahí pensar en para dónde va la cosa y para dónde, qué mirar de distinto ahora. O estamos pensando en los mismos rubros, o estamos pensando en cosas distintas. Yo creo que en general lo que yo veo es como que los cultivos que tenemos los vamos a adaptar mejor a este Ya, cambio, más que buscar especies más que que se buscar adapten. cosas distintas. Claro, más que buscar cosas distintas. De hecho, el mismo chirimoyo, a partir del año 2013-14, nosotros pusimos un control de la, porque antes no existían. En Quillota nosotros, la historia era que no teníamos esta helada, la chirimoya se producía normalmente, pero llegó un momento en que esto cambió y los inviernos vinieron con mucho más helada, nosotros tenemos los registros, entonces hemos ido haciendo esos cambios. Yo creo que también Ya. en el caso de adaptarse, también está pensado también en trabajar nuestro suelo de mejor manera. Pero yo sigo creyendo que la zona es una muy buena zona para tener estas tres especies, ¿ah? Inclusive Ya. kiwi, yo diría que si tuviéramos agua yo tendría estas cuatro especies porque en general es un buen clima Quillota para plantar lo que uno quisiera en realidad, es muy benigno.
Y lo que nos Claro. falla un poco el agua. Yo creo que si hubiera habido una mejor gestión, digamos, por parte de nuestros gobernantes de años, tendríamos mejor seguridad hídrica y eso nos hubiera permitido tener, quizás seguir de buena manera, ¿ya? Pero yo creo que en general no sé si el cambio climático para dónde va, si va a ser más frío, más caluroso, o si vamos a tener más agua, menos agua. Yo creo que todavía está por verse. Hasta el momento se han adaptado bien. De hecho, el cerezo, si fuera más helado, se adaptaría mejor. Entonces, si es Claro. aquí yo, como las tengo todas, si es calor o es frío, va a afectar uno, va a afectar el otro. Entonces, Claro, claro. en general se produce bien, se producen bien los frutales que hemos nombrado acá en Quillota, se producen bastante bien. Ujú. No, y lo importante es que van pasando los años y cada vez se van innovando, van apareciendo nuevas formas de manejo, nuevos insumos. De repente también lo que tú decías, mejorar los suelos de otra forma como se trabajaban antes. O sea, Claro. tarea hay Ay, permanentemente sí, y va a inclusive haber los cerezos, lo que está ayudando mucho a los cerezos de Santiago del Norte, inclusive lo que se está haciendo en los valles, es poner estas mallas negras que sombrean durante el invierno. claro. Eso también es una adaptación al clima, o sea, buscando cómo voy modificando yo el clima, ¿no? Más que cambiando la especie. Ahora, igual ayuda a la genética, o sea, tener de repente variedades, en el caso de cereza de baja acumulación de frío, ayuda bastante. Pero en el caso del palto o del chirimoyo, yo creo que en el caso del palto es control de helada, o sea, es que Claro. el palto es un muy buen cultivo, es muy Sí, noble, sí, entonces yo creo que hay que trabajar con el clima y ver si tenemos helada, hay que poner control de helada y el problema se soluciona. Entonces, claro, más que pensar en otra especie, es como Sí. esta misma especie sí. potenciarla más. ¿Mm? Oye, Yo creo que por ahí Alberto, va, hay mucho todavía que aprender ahí. sí. Oye, Alberto, también, Me queda un minuto, sí, Joseph, no, pero solamente dale. para redondear. Eh, no, yo creo que es importante también dar la cobertura que tienes de cultivos. No nombramos el níspero, que tienes nísperos también. Claro, Tú lúcuma, tienes unas parras también para Lúcuma. docencia, bien, o sea, la estación experimental va más allá de lo que habíamos nombrado. También hay otras especies que también sirven para claro. la docencia y la investigación. Sí, correcto, correcto. Como decíamos, el viñedo que ya los profesores están elaborando para sacar los primeros vinos. Tenemos los nísperos, que tenemos una colección de variedades de níspero que es súper interesante, que no ha tenido un potencial porque el cultivo sí que es complicado el níspero para poder sacar fruta de calidad. Y tenemos este huerto de lúcumas, que es un huerto, yo diría, Eh, ícono, porque son Claro, diferentes ecotipos de lúcuma con diferentes tamaños, colores. claro. Y la verdad que es súper interesante Exacto. visitarlo, así que sí, pueden venir. Usted está bienvenido cuando quiera. Bueno, Ya, para los que no han venido a darse una vuelta y a través de nuestro programa están conociendo un poquito más cómo es esta estación experimental, vengan. Yo tengo algunos amigos que me están amenazando hace rato que quieren venir a ver, no se han tomado el tiempo, y aquí es cerquita, de Aconcagua, muy interesados en conocer las cosas que se están haciendo. Así que les avisamos, esto está abierto a todo público, ¿ya? Vengan a conocer, contacten a Alberto y bueno, Alberto, felicitaciones por todo lo que estás trabajando y tratar de llevar este buque que tiene estas complicaciones que tú señalas, digamos. Y gracias por tomarte el tiempo para conversar con nosotros, con quienes nos siguen. Todo un gusto y gusto verlo y conversar con ustedes siempre ha sido un agrado, así que algo lo hacemos con un cafecito para la otra acá en la oficina. de Perfecto, todas maneras. perfecto. Felicitaciones, Recuerden que está en Alberto. la chirimoya y después viene cereza, así que Ahí, no se las pierdan. correcto. No, Fel- siempre va a llegar en un buen momento, así que no te preocupes. Eso, eso es importante. Felicitaciones Bueno, por te lo que haces, agradecemos Alberto. nuevamente a Gracias, nombre de la José. gente y a nuestros seguidores los invitamos a un nuevo programa de Agrifuturo. Gracias.